Ahí debería estar grabando todo bien. Voy a presentar esto. Ahí supongo que están viendo el PowerPoint. A ver, ahí está. Muy bien, bueno. Como les anticipaba un poco por el grupo, la clase de hoy es más introductoria de toda esta parte de curva de Phillips y inflación, mercado, un poco de mercado de trabajo más desarrollado, etcétera. Para después el sábado que viene ya afilarlo a full y terminar. Esto sería en realidad la primera parte del paper de ay, me olvidé el nombre. Perdón, que lo tengo acá. La tasa natural de desempleo se llama. La nota de clase de Rossignolo, veríamos más o menos la mitad hoy, que es toda la introducción, la presentación de los modelos, de algunas teorías, de algunas cosas así puntuales. Y después la clase que viene terminar de ver en el sentido de cómo se mueven las variables, de cómo termina influyendo esto más mixeado con los modelos anteriores. Entonces la presentación de lo nuevo. Así que nada, de nuevo, desde ya cualquier duda que tengan, si es algún otro tema, si quieren hacérmela ahora o al final de la clase también, y si no, me interrumpen. Cualquier comentario también es lo mismo. Pero bueno, como decía, los temas específicos van a ser, en términos generales, inflación, y ya lo más específico, curva de Phillips, ley de Okun y demanda agregada, que son los tres factores del modelo a desarrollar después. Como bibliografía usamos el Blanchard principalmente, porque está bastante bien explicado esto, la verdad. Le damos un punto al señor Blanchard. Y después la nota de clase donde están las fórmulas y más o menos lo que el señor Darío quiere que sepamos, ¿no? Entonces, primero una introducción que no viene tanto al caso, después a lo mismo que, no sé si estuvieron ustedes en la clase de balance de pagos que dio Gonza esa parte. Él se basó mucho en una materia que es cuentas nacionales, que es después donde van a ver balance de pagos y donde también van a ver todas estas definiciones del mercado de trabajo mucho más en profundidad. Yo también me basé en esa materia que la estoy cursando ahora. Tiro el chivo de la cátedra de Juan Martín Graña, muy buena, súper recomendada cuando les toque cursar esa materia. Nada, muy recomendada en serio, y hace una descripción bastante detallada de todo el mercado de trabajo. Acá tomé un par de definiciones más breves, generales, pero que nos sirven después para entender algunos puntos. Primero, la población económicamente activa es toda la población mayor a 16 y cuya ocupación forma parte de la frontera de producción. Es decir, por ejemplo, una ama de casa cuyo trabajo o cualquier persona que desarrolle un trabajo doméstico no remunerado no cuenta para la población económicamente activa, por más que esté desarrollando un trabajo, por más que sea el sostén de un montón de cuestiones hoy en día, pero en este modelo, en general, en la economía, en las cuentas nacionales, no se toma para la población económicamente activa. Un estudiante, por ejemplo, si nosotras no trabajamos, tampoco somos contados para la población económicamente activa hasta que conseguimos un trabajo y ahí pasamos a contar como trabajador igual que cualquier otro trabajador. Bueno, la tasa de actividad, nada, estas definiciones no las voy a desarrollar mucho, se entienden. Tal vez lo único que hay una diferencia entre cómo se ven estos modelos y cómo se estudia después en cuentas nacionales y cómo se estudia más en términos de la realidad, que es la diferencia entre la tasa de desocupación y la tasa la tasa de desocupación abierta y la tasa de desocupación que después tomamos. Yo entiendo que la tasa de desocupación que vamos a ver en algunas diapositivas más adelante es la tasa de desempleados en general, sin mucho desarrollo, pero que toma en cuenta la tasa de subocupación. Porque si vos tenés que la población, un 10%, trabaja 4 horas a la semana y quisiera trabajar 8, bueno, esa gente no la puedes contemplar como gente que está empleada, como gente ocupada, sino que inventás una nueva categoría que es la de subocupación. Y a partir de eso es lo que sacás la tasa de desocupación general, que acá no puse, pero sería la tasa de desocupación abierta, que es la desocupación, más la tasa de subocupación. Y después hay una cosa loca para hacer una fórmula en base a las horas laburadas, etcétera, pero no viene el caso. En principio está bueno tener eso en cuenta para pensar después algunos movimientos que se dan en todo el mercado de trabajo. Ahora sí. Ya pasando un poco más al tema en cuestión, van a ver que
En principio este PowerPoint yo creo que les va a servir bastante en términos de... Ahí va. Este PowerPoint les va a servir bastante en términos de resumen de todas las fórmulas. Si se fijan, esta parte, esta unidad, a mí no es particularmente el tema que más me gusta de macro. O sí, mentira, es súper interesante, pero no en macro, sino en verlo más detallado. Porque si en cuentas nacionales el mercado laboral se ve mucho más profundo y mucho más interesante. Pero en priori así, la curva de Phillips y todo eso la vemos muy por arriba, muy en la teoría y mucho con fórmulas. Como que todo es esto, los colorcitos y las fórmulas y suele ser medio denso de estudiar. Por lo menos a mí me costaba bastante estudiarlo en su momento. En ese sentido, este PowerPoint yo creo que les puede servir. Ahora, apenas terminamos, se los giro por el grupo. Les puede servir bastante en modo resumen de las fórmulas. Está todo bastante con colorcitos. Me merece que sea relativamente entendible y no sea tan paja. Así que espero les sirva. Bien, entonces, en ese sentido también voy a tratar de ir explicando un poco esta fórmula, pero tampoco de leer literalmente lo que dice el PowerPoint, porque si no se vuelve un bodrio la clase y tampoco es la función. Pero bueno, tal vez no me sale y termine leyendo un poco lo que dice el PowerPoint. Es posible que eso suceda. Bien, el producto. Entonces, pensamos un supuesto. Pensamos el supuesto de que, dos supuestos en realidad, que después vamos a desarrollar mejor, pero a priori el producto depende pura y exclusivamente de el empleo, porque A, que es la productividad, es una constante. Entonces, para que una economía produzca, X economía produzca una unidad más de producción, debe existir un trabajador más. Lo pensamos en términos micro, como que una empresa para producir una unidad más necesita un trabajador más, como en términos macro. La economía para crecer 1% necesita emplear 1% más de la PA. En ese sentido, N no es constante y tampoco A sí lo es. Por eso podemos decir esto. Partimos de dos fórmulas, entonces. Partimos de dos ecuaciones, perdón, no fórmulas que ya habíamos visto antes, así que no vienen tan al caso, pero partimos de la fijación de precios, que decimos que la fijación de precios, que es sinónimo en este caso de la oferta agregada, porque si se acuerdan, la oferta termina dependiendo de los precios. A precios más altos es mayor la oferta, los comerciantes son más incentivados a vender sus productos porque reciben más plata a cambio, lógico. Entonces, los precios son igual a 1 más mu por W, donde W, recordamos, es el salario nominal. Al ser un salario nominal más alto, los precios tienden a aumentar. Mu, a su vez, es el margen de precio sobre coste. ¿Qué significa esto? Es cómo se trasladan a los precios los costes. Teóricamente, en los supuestos walrasianos y en los supuestos de la economía más clásica, el precio, el coste, o sea, estamos en una economía en la cual todos los precios son conocidos, donde hay perfecta información, donde no hay monopolios en absoluto, por lo cual el precio se traslada igual al coste. El empresario no tiene margen para cobrar más, porque apenas cobra más, hay otro que cobra menos, cobra justo un poco más del coste, entonces eso se equipara. Bueno, hoy en día sabemos que hay un montón de monopolios, un montón de oligopolios, los grandes rubros de, no sé, el mercado alimentario, por ejemplo, es un mercado súper oligopolizado, en el cual estos oligopolios charlan entre ellos y el coste que terminan cobrando es mucho más alto o sea, el precio que terminan cobrando, las ganancias que terminan teniendo, son mucho más elevadas que el coste. Un aumento en el coste no se reproduce como un aumento en el precio del producto que están fabricando directamente, sino que tiene una ganancia mucho mayor. Es decir, mu hoy en día en Argentina y en el mundo en general es mucho más que cero, tiende más a uno, si lo pensamos en tercer grado, ¿no? Y después, ya pasando a la otra ecuación, tenemos la ecuación de W, de salarios nominales. Ahí va. Buenas. Para los dos compas que se unieron hace hace últimos, todavía no arrancamos muchos. De últimas, si hay algo que no se entiende, me lo dicen, pero creo que se va a entender, todavía no vimos demasiado. Bien, entonces, estamos en esta ecuación, la ecuación de salarios, que se determina por los precios esperados, es decir, si se espera que haya precios futuros más elevados, se va a tender a subir el salario nominal, porque, bueno, lo que ya vimos cuando vimos mercado de trabajo en particular,
y que depende de una función que depende de U y de Z. U es el desempleo y Z son todas las características que influyen en el salario de los trabajadores. Por ejemplo, el salario mínimo legal que fija el Estado o las prestaciones por desempleo. Generalmente son cuestiones más institucionales del Estado que se fijan en favor de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que aumenta Z, el salario nominal va a tener que ser mayor, porque si tenés una prestación por desempleo muy elevada, bueno, en la práctica, aunque no suceda esto, ¿no? Pero suponemos que si tenés una prestación por desempleo muy elevada, el salario va a tener que ser más elevado, porque si no, quedas desempleado y total ganas guita. Eso, bueno, no es tan así en la vida real, no funciona así, pero bueno, en la teoría es un ejemplo clarificador. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, las juntamos, las combinamos y obtenemos nuestra función de oferta agregada, que es lo que nos va a interesar para después desarrollar la curva de Phillips y todos los procesos de inflación. Así que acá llega una fórmula completamente nueva que es bastante importante. Entonces, mezclamos estos dos y obtenemos que los precios son igual, o sea, reemplazamos W en esta W, ¿no? ¿Entienden? Entonces tenemos que los precios son igual a los precios esperados por 1 más el margen del precio sobre el coste de los empresarios por la función de UZ, o sea, esta función que habíamos hablado hace un minuto. Seguimos desarrollándola. Acá este proceso es medio insignificante, pero está bueno tenerlo desarrollado porque en lo que yo vi, por ejemplo, no se desarrollaba mucho y de repente te caían con esto de la nada y vos decías, ¿de dónde salió? Este es el proceso, parte de la base de la definición de desempleo, que es 1 menos la producción, que es el número de empleados, después, como habíamos dicho al principio, sobre la población activa. Así que nada, es sencillo, es una cuestión de nomenclatura que preferimos explicar el desempleo como 1 menos la población activa, 1 menos el producto sobre la población activa. No importa. Lo que sí importa, lo que sí es clave, es qué podemos decir a partir de esta ecuación. Básicamente es una ecuación de fijación de precios. Como habíamos dicho antes, la fijación de precios implica la fijación de la oferta agregada. La oferta agregada, cuanto más elevados son los precios, mayor es la oferta agregada. Entonces, ¿de qué dependen? Por un lado, dependen de los precios esperados. Si pensamos que los precios esperados van a ser más elevados, van a ser mayores, entonces los precios efectivos, P, también lo van a hacer. Eso lo vemos en la ecuación, es un factor clave. Y por otro lado, lo que podemos decir es que una subida del producto genera una subida también de los precios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por esta I que encontramos acá, que viene al caso por lo que habíamos dicho antes, porque I es igual a N, porque cada trabajador adicional nos genera una producción adicional. Ahí vino la importancia de todo este proceso, ¿no? Entonces, más en términos conceptuales, que tal vez es más útil pensarlo, desde ya, perdón si hay ruidos en casa, pero es el horario de cocinar y bueno, no tengo tanta distancia entre la computadora y la cocina. Bueno, aclarado eso, como decía, en un plano más conceptual, podemos pensar que ¿por qué una subida del producto genera una subida de precios? Bueno, tal vez lo más sencillo es recordar que un aumento del producto genera una baja del desempleo, ¿no? Al aumentar el producto, el desempleo baja porque hay más producción, se necesita producir más, entonces las empresas contratan más, etcétera, baja el desempleo. Al bajar el desempleo, los trabajadores, estoy remitiendo al modelo de mercado de trabajo. No sé si habrán estado en la clase, no sé si lo habrán estudiado, suponemos que sí. Pero bueno, entonces, al subir el producto baja el desempleo. Al bajar el desempleo, los trabajadores tienen mayor poder de negociación a la hora de ir a paritarias, porque si hay menos desempleo, el costo del empleo es mayor. Al tener los trabajadores una mayor capacidad de negociación, en esa paritaria, en esa negociación, van a negociar unos salarios a la alza, unos salarios nominales a la alza. Pero si esos salarios nominales al alza sobrepasan el nivel deseado de ganancia del empresario, que suponemos que eso va a suceder, el empresariado va a decir, bueno, vamos a ajustar esto a partir de precios. Entonces suben los precios. Ese mecanismo está implícito en una subida de productos genera una de precio. Se piensa por ese lado, ¿no?
Y el punto 1 es mucho más intuitivo, ¿no? Lo tenemos acá, va por el mismo lado, pero es intuitivo. Entonces, esas dos, hemos dicho, son los comportamientos que podemos describir de nuestra función de oferta agregada, que es esta. Tenerlo en cuenta, es importante. Ahora, otro tema de los que son importantes en esta clase, de los que son claves en este paper, es el paper que hablamos antes de Rossignolo, es el tema de la inflación. Desde ya, perdón, hago un paréntesis de esos comentarios que son medio inservibles a la clase, pero que terminan, no sé, para mí son importantes cuando pensamos esto, para pensar nuestro estudio en la economía, más allá de la materia en sí, de probarlo o no, que es que todo esto tiene sus pros, tiene sus aplicaciones y sus no aplicaciones. Después cuando hacemos el TP nos encontramos todas esas contradicciones de, bueno, pero no siempre una subida de producto genera una de precio. Y no, la verdad es que no. Y hay un montón de cuestiones así que en la teoría suenan lindas y tienen lógica, pero ¿por qué plantean un montón de supuestos? Pero ¿por qué plantean que un montón de cosas no se mueven y en la vida real sí se mueven y en la vida real hay un montón de cosas que inciden en todos estos principios? Cierro paréntesis. Entonces, para pasar de acá a acá, hay todo un proceso algebraico que es una paja. Si no me estoy equivocando, hay toda una cuestión algebraica que yo espero que no se las pidan, porque yo la estuve leyendo en el Lanjar, y eso que mi Lanjar retrucho no, es un PDF que encontré en Google que no se entiende nada, o sea, tiene un montón de partes medio borrosas, entonces justo en esta parte del desarrollo algebraico había varios pasos que no se entendía un carajo, y yo dije, bueno, no me voy a meter con esto, antes que hacer cagadas, prefiero omitirlo. Si se fijan, al final del capítulo 17 del Lanjar, tiene el desarrollo. Por ahí en el suyo está mejor, más lindo, y se termina entendiendo. Pero nada, a fines prácticos es indiferente. Incluso ahí te dicen, a fines prácticos es indiferente. Lo ponemos en el apéndice por si quieren chequearlo, pero quédense tranquilos que esto se cumple. Así que nada, yo me quedo con eso. ¿Y qué nos dice esta nueva ecuación? Primero plantean unas variables tiempo, que acá significa que esta inflación debería tener un subt, que a partir de un par de diapositivas después lo empezamos a poner, pero a priori aclaramos que es una variable tiempo, y unas variables constantes que son mu más z, lo que ya habíamos dicho. Entonces, ¿qué 3 puntos sacamos de esta ecuación? Perdón, antes de eso, aparece un nuevo componente que es alfa, que es alfa entre 0 y 1, es decir, es una variable, son de estas cosas que usamos los economistas cuando no sabemos qué decir y decimos, bueno, esto es variable, tal vez se mueve, tal vez no, depende de cosas. Vamos a decir que está entre 0 y 1 para cuando no se mueven absolutamente o cuando se mueve mucho. Es eso mismo, hay un montón de esos casos, es como, no sé, hay un montón de casos de esas variables. Acá esta significa los efectos del desempleo sobre la inflación, o sea, cuánto implica esta variable U, este desempleo, en esta variable inflación. Cuando alfa es 1, significa que se traslada al 100%, cuando alfa es 0, significa que no se traslada en absoluto. Entonces, esta ecuación que vemos acá, la traduzco de signos a letras, y viene a ser que la inflación es igual a la inflación esperada, más esta constante que viene a ser el margen de ganancia del precio sobre coste por los empresarios, más las variables que influyen en el costo del empleo, en el desempleo, en el costo del trabajo, o sea, Z, menos el desempleo. Perdón, un segundito. No, volví. Bien, entonces, ¿qué 3 puntos podemos sacar de esta ecuación que tal vez son interesantes? Por un lado, que al subir la inflación esperada, va a subir la inflación efectiva. La inflación efectiva es la inflación en T. Está el primer signo de esta ecuación. ¿Por qué? Bueno, lo vemos acá muy, muy claro, ¿no? En esta ecuación, si subo un término de este lado, va a subir el del otro. Da una inflación esperada X, o sea, suponemos que hay una inflación esperada, la que sea, no nos importa. Una subida de Z o una subida de mu generan una subida de la inflación efectiva. También, son todas cosas sencillas, si ya sabemos qué significan cada componente, no hay más problema. Y lo mismo para el tercero, dada una inflación esperada X, una subida del desempleo, acá vamos a ponerle el colorcito a esto, una subida del
desempleo genera una reducción de la inflación efectiva. Y este es el que más nos interesa porque es el que es básicamente lo que quiere demostrarnos la curva de Phillips que vamos a ver en unos instantes. Entonces nos quedamos con esto como principal. Dentro de esta ecuación, dentro de este desarrollo, al tener un aumento del desempleo, generamos una reducción de la inflación efectiva. Esa relación inversamente proporcional entre la inflación y el desempleo es lo principal para el laburo, para esta parte de la materia. Es básicamente lo central. Que después, como dije antes, tiene un montón de contrapartes, ¿no? Hay veces que se cumple, hay veces que no. Vamos a desarrollar bien eso. Esa relación parte de un desarrollo que hizo un tipo que se llamaba Phillips, que hizo una curva y llegó a esa conclusión. ¿En base a qué? ¿Por qué está acá esto de marco histórico? Bueno, el loco, no me acuerdo en qué año laburaba, pero entiendo que fue en los 50, 1950, ponele algo así. El loco agarró toda la data de desempleo e inflación en el Reino Unido, en inglés. En el Reino Unido entre, no sé, una cantidad de años guasa, tipo 1850, 1950, y estudió la relación entre el desempleo y la inflación. Al loco le dio una curva que, acá estuve mal y no puse cómo es, pero es una curva que hace tipo así. Una curva que hace así, que significa que cuanto más alto era la inflación, menor era el desempleo, o viceversa, según como lo queramos pensar. Entonces se plantea una ecuación que es parecida a la anterior, pero que es esta. La inflación es igual, eliminamos el componente de inflación esperada, ¿no? La inflación es igual a mu más z menos alfa por ya aplicamos todo esto. Después esto se va a rever, porque en ese momento, en el marco histórico en el cual esto desarrolló Phillips, la inflación esperada era nula. Los agentes formadores de precios, los agentes formadores de salarios, no tenían en cuenta la inflación esperada para formar precios y formar salarios. Era como si todos los años se reiniciase su memoria y dijeran, bueno, no sabemos si hubo inflación o no, vamos a suponer que no hubo. Lo cual tiene sentido, porque en 1880 no estaba el INDEC diciendo cuánta inflación hubo el año pasado, entonces, y tampoco había sindicatos y tampoco había un montón de cosas, entonces tiene sentido que todo eso no se pudiera trasladar a precios. La verdad que es lógico. Entonces, después hay unos tipos que eran Edmund Phelps y Friedman, creo que eran los dos que hicieron esto, que dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo para Estados Unidos. No, mentira, creo que fue un tipo antes que lo hizo para Estados Unidos y le dio parecido, hasta que en los 70 estos dos locos vieron que la proporción ya se dejó de cumplir, que ya no aplicaba esto. ¿Por qué no aplicaba esto? Porque las expectativas de inflación habían variado, ya no eran cero. La inflación esperada no era cero, sino que los agentes por de precios, se inserta en un marco en que la economía empieza a tomar muy en cuenta la cuestión de las expectativas. No sé si ya lo vieron o no, no me acuerdo en qué momento de la materia se ve, pero hay un capítulo que es puramente ver expectativas y ver qué significan las expectativas, y es interesante porque, es interesante y medio deprimente, porque terminás llegando a una conclusión de que vos como economista, como formador, como hacedor de política no puedes hacer un carajo. Simplemente lo que tenés que hacer es cambiar las expectativas de la gente, cambiar cómo la gente piensa que vas a hacer las cosas. Porque al fin y al cabo la inflación termina dependiendo, como vamos a ver, de lo que se espera que haya de inflación. Hagas lo que hagas, la inflación esperada va a terminar determinando tu inflación específica, tu inflación efectiva. Entonces, en los 70 todo esto en los 70, en los 80 empieza a tener calada, empieza a pegar un montón toda esta idea de las expectativas como parte principal de la economía. Y se empieza a ver que la curva de Phillips original pierde validez, pierde vigencia, ya no existe, ya todo esto, la relación entre desempleo e inflación no deja de ser completamente inversa, deja de tener esa relación tan directa, tan exacta. Entonces los tipos estos dicen, bueno, esto es porque la inflación esperada ahora no se toma como cero. Ahora la inflación esperada está más cerca a 1. El sindicato que firma una paritaria, lo podemos pensar en Argentina claramente.
si hubo un 40% de inflación, el sindicato, en la patronal, en la relación entre la patronal y el sindicato, en la paritaria, no van a fijar un precio nominal, o sea, no van a pedir un salario menor a la inflación del año pasado, porque vos no esperás que vaya a reducir notablemente la inflación, sino que esperás que va a aumentar. Entonces, a partir de eso, entendemos que esta parte de inflación esperada dejó de ser cero, que acá ya no la habíamos visto, y tiende más a 1. Entonces, la nueva ecuación es más parecida a esto que a esto. ¿Se entiende más o menos? Yo creo que no es tan complicado, que me expresé dentro de todo entendible. De última me dicen, porque siento el su vez que me compliqué un poco al final. Pero bueno, no importa. A partir de esto encontramos dos curvas de Phillips, una curva de Phillips original y una curva de Phillips ampliada por expectativas, es decir, lo que acabamos de contar de, bueno, esta letra griega, que ahora no me acuerdo el nombre, deja de ser 0 y pasa a ser mayor que 0. Estos analizan para Estados Unidos y dicen que en ese momento en Estados Unidos era 1. Entonces, la curva de Phillips ampliada por expectativas viene a ser esto. Dice que la inflación en T menos la inflación en T menos 1, o sea, la diferencia de inflación, acá suponemos gamma, vamos a decirle gamma, no estoy seguro que se llama gamma, vamos a decirle gamma es igual a 1, entonces la podríamos sacar si queremos, pero yo la dejo porque es más general. Entonces, esta diferencia es igual a U mu más Z menos alfa por UT. Entonces, sigue existiendo una relación, pero la relación tiene que contemplar obligatoriamente la formación de expectativas. Esto que les decía de la formación de expectativas y cómo influyen directamente en la economía es interesante para pensarlo en Argentina. Es muy notable en 2015, cuando asume el PRO con un discurso muy antiinflacionario. No sé si se acuerdan, pero la campaña principal, el objetivo era reducir la inflación. Venimos a reducir la inflación, vamos a sacar toda la moneda de circulación para que baje la inflación, etcétera, etcétera. Y ahí algo pasó, porque la inflación no bajó. Entonces, ahí, más allá de un montón de análisis que se pueden hacer, de si la devaluación influyó positivamente en la inflación, etcétera, etcétera, una cuestión notable es que los agentes formadores de precios no estaban convencidos que la inflación iba a bajar, y los sindicatos tampoco estaban convencidos que la inflación iba a bajar, entonces la inflación no bajó. Es interesante pensarlo en esos términos, trasladándolo a la economía argentina. Bien, nada, pasamos. A ver si me comí algo, bueno, espero que no. Bueno, sí, lo de espiral de precios y salarios. Esto creo que lo explicamos cuando vimos mercado de trabajo. La espiral de precios y salarios es básicamente este proceso que se forma en las paritarias, ¿no? Si suponemos que va a haber una inflación más alta, firmamos ¿cómo se dice? Pedimos salarios que sean acordes a la inflación pasada. Estos salarios van a hacer que, si se firman, efectivamente, los empresarios, para recomponer el margen de ganancias, elevan los precios, y así sucesivamente. Y esa espiral y esa forma, ese mecanismo, lo podemos pensar como una espiral. Es bastante intuitivo. Tasa natural de desempleo. De nuevo, mínimo paréntesis. Todo esto de tasas naturales es un concepto que se usa muchísimo en el macro, que ya lo vieron, que también es bastante polémico. Cierro paréntesis. Tasa natural de desempleo, entonces, la llamamos como aquella que la inflación en T, o sea, la inflación efectiva, es igual a la inflación esperada. Es decir, es aquel desempleo, partimos de la primicia que el desempleo es lo que influye principalmente en la inflación. Entonces, esa tasa de desempleo natural es aquella que no termina influyendo en la inflación. Si la tasa de desempleo es mayor a la tasa de desempleo natural, decimos que suponemos que la inflación va a tender a bajar. En el caso contrario, si la tasa de desempleo es menor que la tasa de desempleo natural, suponemos que la inflación va a aumentar. Después es copado ver, en el Danjar ponen el ejemplo, por ejemplo, de que en Estados Unidos y en Europa, desde los 70 hasta los 2000, la tasa de desempleo natural aumentó muchísimo. Ellos dicen que en Estados Unidos más o menos, pero en Europa aumentó un montón. Por lo menos a mí me interesa mucho pensar por qué sucede eso. Más allá de que podamos estar de acuerdo con que existe una tasa natural o no,
es interesante ver cómo se calcula y es interesante ver qué factores influyen en la tasa natural. En los 70 en Europa, por ejemplo, el estado de bienestar estaba mucho más fuerte y había un montón de políticas estatales para fomentar el empleo, para, por ejemplo, en estos términos, fomentar la Z, para aumentar la Z, y la tasa natural era más baja, de desempleo era bastante baja, pero bueno, sabemos que en ese momento había bastante inflación, y hoy en día esas políticas se eliminaron muchísimo en los 90, y esta Z disminuyó considerablemente, y también lo hizo la tasa natural de desempleo, aumentó. Si nos fijamos en el 2008, por ejemplo, previo a la crisis del 2005, por ejemplo, las tasas de desempleo en Europa eran muy, muy altas. Comentario al margen. Acá está el proceso de cómo pasamos de una fórmula a la otra y cómo terminamos llegando a esto. Esto básicamente es la explicación en términos fórmula de lo que acabamos de decir. La variación de inflación depende de la diferencia entre la tasa de desempleo T, o sea, la tasa de desempleo efectiva, y la tasa de desempleo natural. Y acá metimos de nuevo otro pero a esta curva de Phillips. Pero me dicen si no se entendió algo de la curva de Phillips. O sea, y conté muchas historias y de repente no le di tanta pelota a las fórmulas. Yo creo que está bien explicada en el PowerPoint y tampoco tiene mucha más trampa. Así que ya les digo, última me dicen. Pero esta curva de Phillips entonces tiene momentos que se rompen. Por ejemplo, en casos de alta inflación o que los acuerdos salariales están muy indexados. ¿Qué son estos dos casos? Por un lado, bueno, hoy en día, para poner un ejemplo, yo Argentina no sé si se considera como alta inflación para esto de la curva de Phillips, no tengo idea, pero un país que tiene muchísima inflación, no sé, ponemos el ejemplo de Venezuela, simplemente nos quedamos en su inflación para no meternos en cosas al pedo. Entonces todos sabemos que Venezuela en los últimos años tenía, o por lo menos lo que aparecía en la tele y lo que veíamos buscando en internet, es que tenía tasas de inflación altísimas, ¿no? Como, no sé, 1000 y pico por ciento. O mismo en la hiperinflación acá de los 90, de fines de los 80 en realidad, también hubo tasas de inflación que eran guasamente altas. Bueno, en ese momento la curva de Phillips no se rompe. La idea de curva de Phillips se rompe completamente porque al tener una situación de hiperinflación se alteran un montón de variables que hacen que esta curva de Phillips no valga. Y por otro lado, otro factor que tal vez es más interesante, porque casos de hiperinflación hay pocos, o más o menos pocos, y hoy en día la inflación en el mundo no es un problema, sobre todo acá en Argentina, por un montón de cuestiones, es el tema de la indexación de salarios. Por ejemplo, cuando las paritarias y los sindicatos no firman en base a la inflación, ¿qué significa que un acuerdo salarial está indexado? ¿Qué significa esta delta, creo? No me acuerdo, no me la tengo, creo, perdón. Significa, bueno, un acuerdo salarial indexado es aquel que el salario nominal a firmarse, pedido, no está en relación a la inflación pasada, sino que está en relación a la inflación esperada. Entonces, cuando tenés que todos los acuerdos salariales, este signo entonces representa la proporción de acuerdos salariales que no se fijan en la inflación pasada, sino que se piensa en la inflación futura. En base a esta fórmula, y en base en el concepto, lo que quiere decir es que si vos tenés que todos los acuerdos salariales están indexados y todos se fijan en base a la inflación futura, no puedes hacer nada con la inflación. La inflación va a ser siempre... la inflación, vos no podés laburar sobre la inflación, porque al tener que todos los acuerdos se firman en base a la inflación esperada, los empresarios esa inflación esperada es como una especie de predicción autocumplida. ¿Lo dije bien? Sí, creo que sí. Si los trabajadores piensan que va a aumentar un 50% y piden paritarias con un 50%, los empresarios van a hacer aumento del 50% para recomponer ese margen de ganancias. Excepto que haya condiciones que rompan eso, ¿no? Pero si partimos de un margen de ganancia cero, de un margen de ganancia estable, el que piden los empresarios, y 50% de aumento porque esperan 50% de inflación, bueno, los empresarios van a hacer un 50% de aumento de precios y ese 50% esperado va a ser el efectivo. Y ahí, como hacedor de política económica, no tenés nada para hacer. Simplemente tenés que cambiar las expectativas de que la inflación vaya a ser menor. Es este juego que decíamos antes de cómo las expectativas terminan influyendo en todo.
nada, la fórmula es esta, la vemos acá, ¿no? La variación de inflación es igual a menos este alfa que habíamos hablado antes, sobre 1 menos los contratos indexados por UT menos U. No hay mucho más que decir. Ya para ir cerrando, no nos queda mucho más, la verdad. Vamos a elaborar los otros dos primicias que nos faltan para después ver cómo mixeamos toda esta data, cómo mixeamos todo lo de curva de Phillips y esto en el modelo ISLM, en el modelo de OADA, y cómo influye esto en la producción, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, ¿no? Cómo influye todo esto en el crecimiento de una economía, cómo relacionamos todas estas variables entre sí, que es algo que no vamos a hacer en clase, vamos a hacer la que viene, como les decía al principio. Nos faltan 2 puntos. Partimos de 3 ideas. Curva de Phillips, es lo que acabamos de ver, presenta la relación entre desempleo e inflación, que es inversa. Ley de Okun, que la vamos a ver ahora, que plantea la relación entre crecimiento del producto y variación del desempleo. Lo nombramos al pasar, pero lo vamos a detallar. Creo que hay un mensaje en el chat. Landa, creo, sí, Landa. Gracias. Era Landa. Nada, ley de Okun que plantea la relación entre crecimiento del producto y variación del desempleo, y la relación de demanda agregada que plantea la relación entre crecimiento del producto y la masa de dinero real. Y la inflación, pero en principio la masa de dinero nominal y la inflación, no la masa de dinero real. Trabajamos un poco la ley de Okun, que no la vimos. 2 supuestos. Uno, el producto depende del empleo. Lo hablamos al principio, lo retomamos ahora, lo traemos al presente. Cada trabajador adicional genera una misma proporción de aumento en el producto. Cada trabajador menos genera una contracción similar en el producto. Segundo punto, segundo supuesto, la población activa, él es población activa, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, población económicamente activa, la PEA, es constante, no varía. Entonces, partiendo de estos 2 supuestos, decimos que la diferencia del desempleo genera una diferencia inversa en el crecimiento del producto. Tiene todo el sentido del mundo. Ya con esta primicia que vamos a resaltar porque es la clave, ya entendemos esta fórmula. Si cada trabajador adicional genera ese mismo efecto en el producto, bueno, cada trabajador menos genera ese efecto de contracción del producto. No hay mucho más que agregar. TIT, acá lo dice, es justamente la tasa de crecimiento del producto. Una cosa que es importante mencionar es que todo este laburo, todos estos puntos los laburamos en función de tasas en general, excepto que digamos lo contrario, son variables flujos, son movimientos, no son cuestiones puntuales. Que eso tal vez hay otros modelos, hay otros momentos que no lo hacen. Cierro paréntesis. Una nueva tasa natural o normal, es lo mismo, es la tasa de crecimiento que mantiene la variación de desempleo en 0. Es decir, que esta parte de la ecuación es 0. ¿Cómo se determina la tasa de crecimiento natural? Bueno, no tengo idea. O sea, es un laburo, es como todas estas variables, por ejemplo, alfa, zeta, etcétera, es una variable de ese estilo que depende de un montón de factores, depende de la productividad, depende del crecimiento de población. Si vos tenés un crecimiento de población altísimo, esperás que el crecimiento de la productividad, el crecimiento del producto tenga que ser mayor, porque suponés que constantemente tenés nuevos trabajadores en la cadena productiva. Eso se elabora. Por ejemplo, los países más desarrollados, en general los países con un producto más alto, tienden a tener una tasa de crecimiento natural menor que los países menos desarrollados. Por un montón de factores, por lo de la población, porque tienen un nivel de productividad muy alto. Y, por ejemplo, para que un país poco desarrollado, que no incorporó tecnologías muy avanzadas que hoy en día ya están desarrolladas, le es más fácil incorporarlas. Tiene mucha más facilidad para incorporarlas que un país hiperdesarrollado que tiene en su cadena productiva tecnologías punta, y para incorporar nuevas tecnologías hay que esperar que haya un desarrollo científico que las descubra. ¿Me entiendes? Nada, de ejemplos. Perdón. Acá el gráfico para retratar la de Okun, esto es en Estados Unidos no aparecen acá los años, pero era, no sé, entre el 30 y el 90, una cuestión así, por el siglo XX. La variación del desempleo, donde acá es 0, de arriba es positiva, de abajo es negativa, y el crecimiento de la producción.
como vemos, cuanto más crecimiento de producción hay, es menor la variación de desempleo. O sea, disminuye el desempleo. O sea, cuando acá es positivo, cuando acá es negativo, significa que el empleo es positivo. ¿Se entiende? Perdón. No quiero confundir a nadie, pero tal vez es más cómodo pensarlo como empleo y a la inversa. No importa. Entonces, para incorporar unas últimas cuestiones, reformulamos esta ecuación y le agregamos la tasa normal, que ya la definimos, y esta variable b, que, de nuevo, es ese tipo de variables que están entre 0 y 1, que representa en qué proporción se traslada un aumento del producto más allá del normal a la reducción del desempleo. Depende de un montón de factores, de la productividad, etc. Pero, principalmente, la razón de ser de B, o sea, por qué no se traslada al 100%, radica en 2 puntos. Uno, la idea de atesoramiento de trabajo. Esto lo saqué plenamente de Blanchard. Bueno, también está en la nota de clase. Yo no sé qué otras cosas. Seguramente hay otras cosas que incluyen en B. Vamos a tomar estas dos porque son, al parecer, las principales. Primero, el atesoramiento de trabajo se refiere a que a dos cuestiones. Por un lado, por más contracción que tengas, por menos ganancia que tenga la empresa, por más pérdida que esté teniendo, hay puestos que son esenciales. El ejemplo que ponían era el departamento de contabilidad. Siempre hay que llevar la contabilidad de la empresa, por más que esté yendo mal o bien. Hay un porcentaje que obviamente depende de las ganancias. Si estás teniendo ganancias extraordinarias, suponemos que vas a contratar más gente en tu despacho contable. A la inversa, lo mismo. Pero a priori siempre vas a tener que tener una o dos personas laburando ahí. Lo mismo podemos pensar de no sé, el CEO de X empresa. Siempre está el cargo de CEO, por peor que te vaya, por más mal que te vaya. Y después, otro concepto que es que las empresas tienden a retener a sus trabajadores. Si están teniendo un periodo de pérdida, pero suponen que se va a revertir, antes que despedirlos y después tener que contratar a otro loco, prefieren mantener a los trabajadores antiguos que ya saben cómo funcionan las cosas, que ya tienen más cancha manejando su gestión. Eso se denomina atesoramiento de trabajo. Y después, una cuestión puramente metodológica que se relaciona con este cuadro, es que no todos los empleos nuevos provienen, o sea, no todo empleo nuevo ocupado proviene de un trabajador desempleado. A ver, perdón que chequeo el chat un segundo. No se va bien. Uy. Ahí está. Bien. Hay un porcentaje de la población que es que no forma parte de la población económicamente activa. Por ejemplo, nosotros, estudiantes. Nosotros a los que no trabajamos o que no trabajamos en blanco de forma declarada. De repente hay un montón de... Empezamos a ver que hay empleo a lo loco, se consigue laburo en cualquier lado y decimos, bueno, de repente si hay que ir laburo en cualquier lado, yo voy a buscar laburo y consigo un laburo. Ese trabajo que yo conseguí no disminuye el desempleo. Porque yo no era un desempleado, yo era una persona que estaba por fuera de la población económicamente activa. Entonces, ¿por qué decimos que es una cuestión metodológica? Porque en la práctica yo era un desempleado, pero para el cálculo del INDEC no lo era. Entonces, hay veces que hay empleos nuevos que son ocupados por gente que no es desempleada, sino que es inactiva. Una boludez, pero a los datos, a los cálculos, termina influyendo. Entonces, repetimos, B depende de estos dos factores. Esta fórmula es como la última de la ley de Okun, es la principal, como las de la curva de Phillips eran estas dos. Esta es la principal de la ley de Okun. Y por último, ahora sí para cerrar, recordamos que había 3 puntos. Bueno, nos falta el de la relación de demanda agregada, que no se desarrolla mucho, después la vamos a ver mejor cuando se ejecuten todos los movimientos y eso, pero viene a plantearnos una fórmula principal, una fórmula entendible, que es esta de que el crecimiento del producto depende de una variable nueva por la masa de dinero nominal sobre los precios nominales, o sea, sobre los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la cantidad real de dinero, o al aumentar la cantidad nominal de dinero y mantenerse constantes los precios, aumenta la producción porque aumenta la demanda. Si hay más dinero circulando, hay más demanda de productos. Esto, acá hago la aclaración, está bueno pensarlo en términos del modelo ISLM. Recordamos que al aumentar la masa monetaria se puede pensar de varios factores, ¿no? Se puede pensar por una cuestión lógica, que es que cuando hay más plata circulando hay más demanda, y al haber más demanda
hay más producto. O se puede pensar con una cuestión que tal vez es menos intuitiva, pero también está bueno, y está bueno decirlo, está bueno tenerlo en cuenta, que es que al aumentar la masa monetaria nominal, la tasa de interés baja. No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan, digan que sí y listo, porque así funcionaba. Al aumentar la masa monetaria, baja la tasa de interés, porque la tasa de interés podemos decir que es el precio del dinero. Al haber más oferta de dinero y mantenerse la demanda constante, baja su precio, baja su tasa de interés. Ahí está la explicación en realidad. Al disminuir la tasa de interés, recordamos, hay más propensión a invertir. El mercado financiero no te da tanta guita, entonces las inversiones suelen ser inversiones más productivas. Al invertir más en producción, generas más inversión. Al generar más inversión, generas un aumento del producto. Ahí sale de por qué, uno de los aspectos del por qué aumenta la masa monetaria. Al aumentar la masa monetaria real, generas un aumento de la producción. También lo podemos pensar en una economía abierta, que iniciando algunas de las cosas de las últimas clases. En una economía abierta, al reducir la tasa de interés, recordamos, se van capitales. Al irse capitales se devalúa. Asumimos que las devaluaciones son expansivas. Una devaluación justamente expansiva generaría un aumento del producto. Varias formas de pensarlo. Y ahora sí, trasladamos esta ecuación a lo que decíamos antes de forma de variación, forma de evolución, variable flujo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el aumento del... perdón, me perdí porque puse... Bueno, sí, el aumento del producto es igual a un aumento de la tasa nominal menos un aumento de la tasa nominal de la masa monetaria nominal de dinero menos un aumento de inflación. Es decir, el aumento del producto es directamente proporcional al aumento de la masa monetaria real. Bien, hasta acá llega la presentación de hoy. Como les dije, falta... Es como una serie, ¿viste? Lo dejas ahí pendiente para la próxima clase, lo más importante, para que se queden manijas y vengan el sábado que viene también, es esto de, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta data? ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, toda la segunda mitad de la presentación del paper de la nota de clase. Nada, si tienen dudas, es el momento. Ahora dejo de compartir pantalla. También me pueden decir si se entendió, si fue medio denso para explicar algunas cosas. Si hay algo que podría haber quedado mejor, me dicen. Si tienen dudas con algo de lo que dije, lo mismo. Y si no, bueno, cerramos. Ahora mismo les giro el PowerPoint que, como les decía al principio, está bueno que lo tengan, les va a servir para estudiar. Bueno, gracias a ustedes por venir. Ya saben, nos vemos, nos hacen cualquier pregunta por el grupo y nos la contestamos. De una, qué bien. Hasta luego.